La economía en el mundo se hunde y vive su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, recesión que según el Banco Mundial en 2020 fue de 5,2%. En Honduras la situación se puso peor. Según una publicación del diario El Economista de México, hasta diciembre de 2020 se estimaba que nuestra economía se había contraído en un 10,5%, ya que no solamente hubo que hacerle frente a la COVID-19, sino que también a los fenómenos naturales ETA e IOTA. Esta caída es considerada histórica, pues la más profunda reportada hasta ahora se remonta a 1954, la cual fue del 6,5% según cifras del Banco Central. Esto por la huelga general que trabajadores de las empresas bananeras hicieron en reclamo a las reiteradas violaciones a sus derechos laborales. Un 16 de marzo de 2020 se instaura en el país un toque de queda a causa de la recién nombrada pandemia por la COVID-19. Toda la actividad comercial es obligada a cerrar, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, lo cual solo crea incertidumbre, cierre de negocios, desempleo y miles de millones de dólares en pérdidas. Según estimaciones, el 45% de las micro y pequeñas empresas cerraron durante la pandemia, de las cuales casi la mitad se tambalea en la actualidad, al nivel que podrían cerrar operaciones en 2021 si no se hace algo para salvarlas. En la mayoría de casos, las microempresas pasaron a la economía informal. Se habla de que para la pandemia hubo un cierre total de aproximadamente, según las cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, alrededor del 45%. Y que posiblemente en el 2021 que estamos actualmente, solo el 40% del restante van a poder sobrevivir. Uno de los obstáculos que más se ha presentado es el cambio de la formalidad a la informalidad, es decir, que muchas empresas que realmente tuvieron que cerrar sus operaciones de forma permanente han tenido que acceder al mercado informal como una forma también para poder sobrevivir los propietarios, principalmente en el caso de las microempresas, y esto realmente ejerce una presión sobre el empleo, sobre las ventas de las empresas formales. Los expertos son del criterio que quienes realmente urgen de un apoyo financiero son las MIPYMES, ya que del total de ellas durante el 2020 solo un 10 a un 15% obtuvieron números favorables. El sector de las MIPYMES es el de las más afectadas y dentro de las MIPYMES, las micro y pequeñas más. Hay evidencia en la cual nosotros podemos observar que la mayor parte de las empresas grandes han podido sobreponerse a los efectos de la crisis de una mejor manera, lo cual es comprensible, es de esperarse. De hecho, hay un pequeño porcentaje, o un porcentaje de aproximadamente, dependiendo de los sectores y las regiones, entre el 3 al 5% de empresas que más bien han visto incrementado su nivel de ventas. Se estima que en Honduras hay al menos 700,000 micro y pequeñas empresas, las cuales generan al menos el 70% de los empleos del sector privado. Realmente las empresas han tenido en sus ventas una disminución bastante grave y principalmente se ensaña sobre las empresas medianas y las empresas pequeñas y micro, porque no pueden sopesar esos costos financieros, tampoco los costos laborales que ejercen los empleados, entonces han mostrado una reducción realmente significativa. La pandemia vino a mejorar las condiciones, claro, es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, también están esas dos caras de la moneda, podemos decirlo de manera popular, porque hubiesen sectores que sí se vieron favorecidos en la pandemia, porque tuvieron una mayor presión o un mayor requerimiento de los insumos que distribuyen o que comercializan. Debido a esto, el desempleo llegó a un 10,9%, lo que significa más de 400,000 nuevos desempleados. Pese al panorama local, los compatriotas en el exterior siguen siendo un pilar fundamental de la economía nacional.
El Foro Social de la Deuda Externa tenía previsto que las remesas llegaran a los 5.250 millones de dólares, un 4% menos en comparación a 2019. Sin embargo, al final de 2020, estas llegaron a los 5.750 millones de dólares, representando un incremento del 6 al 7%. De abril en adelante, las remesas han tenido un comportamiento creciente. Esta gráfica que tengo aquí de línea es cómo ha ido creciendo, pero lo que realmente nos interesa poder observar son los montos. En diciembre del año pasado cumplió las expectativas porque se había mencionado que iba a haber un decrecimiento de las mismas, pero realmente superó las expectativas que se tenía. Pero, ¿qué valoraciones se pueden obtener del crecimiento en el envío de remesas a pesar de la pandemia? Los expertos son del criterio que los hondureños que viven y trabajan en el extranjero hicieron un gran esfuerzo, además del incremento de hondureños que han tenido que dejar su país en los últimos 2 años. Una parte de las remesas, aunque es mínimo para la cantidad que se recibe, es decir, para el año 2020 se recibieron más de 5.750 millones de dólares. Hablamos que se recibió más que con respecto al 2019, que algunas proyecciones a mediados de pandemia o inicios de pandemia mencionaban que posiblemente por la disminución de la actividad económica mundial se iba a ver disminuido. Se considera que para 2021 las remesas alcancen o superen los 6.000 millones de dólares, un 25% del Producto Interno Bruto. Las economías, por ejemplo, donde están la mayor parte de nuestros compatriotas, continúan generando programas de estímulo, están reactivando sus economías. Lo más probable es que el nivel de remesas para este año se mantenga o se incremente. Eso da, de una u otra manera, permite dar estabilidad macroeconómica a nuestro país, a la balanza de pagos, a nuestro tipo de cambio, que lo hemos estado viendo, que se ha estado revaluando en gran medida, impulsado precisamente por ese incremento de las remesas internacionales. Del total de las remesas, un 10% se utiliza para que los familiares pongan algún tipo de emprendimiento. Una parte, se habla de un 8 a 10%, se reproduce, se instala o se pone como un capital para algunas familias. Claro, es un capital individual, es un capital para montar algún tipo de emprendimiento, algún tipo de MIPYMES, la mayoría en la informalidad, pero sirve pues para tener un colchón y poder montar, como decimos popularmente, algún tipo de negocios y así también tener otra fuente de ingresos. Cabe mencionar que acá la mayor parte de las remesas que se envían se destinan a consumo y a la adquisición de propiedad raíz, es decir, a la inversión en infraestructura de hogares, entre otras. Como pueden ver en este caso, el caso de las de marzo o abril y todavía en mayo se mantuvo un ritmo decreciente de exportaciones. Esto principalmente, como se lo mencionaba, por el cierre de la actividad económica, ya que muchas empresas dejaron de producir y los volúmenes de exportación tuvieron que decrecer. Sin embargo, también se mantuvo un ritmo bastante creciente, principalmente en el caso de las mercancías generales. En el caso de, por decirlo, el café, tuvo un incremento bastante amplio con respecto a los volúmenes exportados. Honduras basa su economía en rubros como el café, el banano, la maquila y el camarón. Si bien es cierto que las exportaciones no se vieron severamente afectadas por la pandemia, sí lo fueron los precios de estos productos en el mercado internacional. Los bienes de exportación son principalmente agrícolas, como el café, el banano, el camarón. Estas no se vieron afectados enormemente y sobre todo porque hubo una compensación de parte de la producción, es decir, se produció un poco más en el tema de exportaciones. No obstante, los precios internacionales vinieron a afectar de una u otra medida, es decir, el café que iba en repunte tuvo una caída y por eso solo alcanzó alrededor de 1.100, 1.200 millones de dólares de exportaciones.
El Banco Central de Honduras informó en enero de 2021 que pese a los efectos de la pandemia y los daños ocasionados por ETA e IOTA, las exportaciones de mercadería aumentaron un 1.3% entre enero y noviembre de 2020, alcanzando los 3.849,7 millones de dólares frente a los 3.800,3 millones del mismo periodo de 2019. El alza de las exportaciones obedece al incremento en las ventas de banano, aceite de palma, oro y tabaco. Y en diciembre de 2020, por la dinámica mundial, esta logró alcanzar un pico alto de más de 660 millones de lempiras exportados, de dólares exportados. Y la tendencia, como usted puede ver en el caso de enero y febrero, se ha mantenido en niveles más altos a los que estaban en 2020, previo a la pandemia. Las importaciones por su parte bajaron un 16% y quedaron en 7.727,4 millones de dólares, frente a los 9.195,7 millones del mismo periodo de 2019. Esto es principalmente al igual que las exportaciones, por el cierre de la actividad económica de los demás países que venden su producción y sus bienes y servicios, en el caso de Honduras. Y también por el cese de algunas actividades, como el caso del transporte. También las restricciones de movilidad incidieron a que hubiera una menor demanda de combustible, que también eso genera que las importaciones tengan a decrecer. Ya con la apertura gradual, ya el comportamiento, el consumo de las importaciones ha tenido su tendencia, por decirlo normal, en los siguientes meses. El Banco Central también ha informado que la disminución de las importaciones es producto de la merma en compras de materias primas como el petróleo, bienes de capital e intermediarios e insumos. En el tema de importaciones, sobre todo por la factura petrolera que dejamos de pagar alrededor de 600 millones de dólares, es decir, aproximadamente un tercio de lo que se estaba importando en materia de combustibles con respecto al 2019, nos vio favorecidos. En los primeros 7 meses de 2020, Honduras alcanzó un 19.5% de incremento en la deuda. Eso este año 2020 fue un año donde el país realmente tuvo un desmesurado endeudamiento. Se habla con cifras oficiales por encima de los 15.000 millones de dólares, es decir, 9.500 millones aproximadamente de deuda externa y casi 5.800 millones de deuda interna. Entonces, pero en este año 2020, entonces, hubo alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares que se adquirieron por deuda. Eso significa que de 8.954.8 millones de dólares pasó a 10.795.9 millones de dólares. Hay muchos retos, muy difícilmente, casi imposible, que podamos reactivar, por lo menos en el corto y mediano plazo, la economía sin tener que recurrir a más endeudamiento. En ese sentido, el llamamiento es entonces, como siempre lo hemos dicho, la forma en la cual nos vamos a endeudar, ¿verdad? En ese sentido, las condiciones, plazos, tasas, periodos de gracia, etcétera, ahí nosotros recomendamos. A esto hay que sumarle la deuda que el gobierno va a adquirir para financiar el presupuesto general de la República del presente año fiscal, el cual superaría los 55.000 millones de lempiras. Hay que poner todavía más atención es en cómo se utilizan esos recursos, ¿verdad? El tema de nos estamos endeudando, ¿pero para qué? ¿Estamos endeudando para solamente mantener el gasto? ¿No estamos incrementando, por ejemplo, la inversión que permita reactivar la economía? ¿No estamos utilizando los fondos de la mejor manera? Se espera que Honduras cierre el presente año superando el 60% de deuda externa respecto al Producto Interno Bruto. El crecimiento económico de Honduras durante el 2020 fue de un menos 9.5% al menos 10% según el Banco Central, debido al incremento del déficit fiscal, aumento del endeudamiento público de hasta un 62% del PIB
y un desempleo que podría alcanzar más de 500.000 personas y en los peores de los casos superaría el 1.000.000 de hondureños desempleados, explicado por el cierre de grandes y pequeñas empresas, contracción de las exportaciones y el flujo de remesas. El Banco Central ya haciendo el cierre habla de alrededor de un negativo 9.5 o un 10% para el 2020. Para este año 2020, el Banco Central mencionó que iba a ser una caída de 10%, aproximadamente, junto con el impacto de ETA y IOTA en la actividad económica. Con COVID se esperaba que fuera hasta un 8%, pero ya con ETA y IOTA se estima que es un más de 10%. Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones del último programa monetario y cómo se espera que se dinamice la economía ya con esta vacuna comerciada, se esperaría que la economía creciera en un 3.5 a un 4.5%. Honduras necesita crecer aproximadamente en unos 3 años al menos un 4% para que el Producto Interno Bruto vuelva a estar en el mismo nivel en el que estaba en 2019. Deberíamos de evitar cualquier cierre de la economía. Ya el hecho de tener que decir que vamos a cerrar la economía, por ejemplo, o que nos vamos a encerrar otra vez toda la población 3, 4 semanas, sería un golpe enorme para la economía. También influye la forma como el gobierno maneja su política fiscal. En la medida que esta administración pueda mantener su nivel de gasto, eso generará cierta incertidumbre a nivel de la economía. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente resume todas las transacciones de bienes y servicios realizadas por un país con el resto del mundo y es el reflejo de las exportaciones e importaciones. Si después de considerar todo esto la diferencia es positiva, se tiene un superávit en cuenta corriente y si por el contrario es negativa, la misma presenta un déficit. Sin embargo, a diciembre de 2020, el déficit se esperaría que se habría esperado que fuera más pronunciado, pero realmente se manejó en un nivel que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Como ya es costumbre, en Honduras la tendencia ha sido negativa, alcanzando sus picos máximos en enero, agosto y septiembre de 2020.